Ahora, la otra moneda del síndrome glomerular es el síndrome nefrítico, ¿no? Ya decíamos que el síndrome nefrítico se va a caracterizar por la hematuria, por la retención de volumen y por la falla renal, ¿no? Estas son las, bueno, esta retención de volumen lo que va a dar es hipertensión. Estos son los tres síntomas característicos que hay que buscar en los pacientes con síndrome nefrítico. Falla renal, hipertensión y hematuria. Esta hipertensión suele estar condicionada por la sobrecarga de volumen. Ahora, la hematuria la vamos a estudiar según sea, ya les comentaba, macroscópica o microscópica. En las patologías macroscópicas siempre vamos a estudiar las de la vía urinaria, sobre todo las oncológicas o litiásicas. Oncológicas o litiásicas. Y en la patología glomerular, la que suele cursar con formas macroscópicas es la denominada enfermedad por IgA. Bueno, nefropatía por IgA o nefropatía de Berger. Esta es una forma de nefritis que tiene una conducta similar a la posinfecciosa, a la posintufcósica. Suele aparecer posterior a un proceso, a dar clínica después de un proceso infeccioso generalmente respiratorio alto, pero a diferencia de la postreptocócica, el periodo de latencia es muy breve. Es muy breve y oscila entre 1 a 2 días. Por eso lo típico es que o sea inmediatamente posterior o sea sincrónico. Que el paciente hace el cuadro y inmediatamente está haciendo también la hematuria. Eso suele distinguir. Ahora, ¿es lo más frecuente? No. Es más frecuente en Europa, en Asia, aquí en Latinoamérica es muy, muy rara la IgA, sobre todo en Perú. Aquí lo que más vemos son las hematurias microscópicas. ¿Cuánto es una hematuria microscópica? Es más de 3 por campo. ¿Cuánto es significativo? Es más de 10 por campo. ¿Cuál es la microscópica que más vemos? Porque la más frecuente en Perú es la glomerulonefritis postestreptocócica, que ya decíamos que aparece en niños pequeños, menores de 10 años, y que suelen tener exposición a un estreptococo del grupo A. Esto no es estafilococcus aureus, acá, un estreptococo del grupo A. Y que tiene un periodo de latencia, según sea respiratoria alta o sea cutánea. Más alto y más bajo según la etiología. Suele debutar como cualquier síndrome nefrótico, hematuria, hipertensión y falla renal. Aquí. Y suele consumir complemento, típicamente C3, y suele mejorar a las 8 semanas. Hallazgos típicos, la proliferación endocapilar en la óptica y en la electrónica los HUMS. Otras formas de hematurias que también les gusta preguntar son las hereditarias, ¿no? Hematurias hereditarias. ¿Cuál les gusta preguntar? Les gusta preguntar el síndrome de Alport, antes llamado enfermedad de membrana basal delgada. La anomalía de Alport, ¿qué es? Es una anomalía de la membrana basal glomerular. Bueno, en realidad no es una anomalía de la membrana basal glomerular, pero se manifiesta como alteraciones de la membrana basal glomerular. Es una anomalía del colágeno tipo 4, que es el principal componente de la membrana basal glomerular, ¿no? En el riñón sí produce membrana basal delgada. Pero en otros órganos este colágeno 4 altera otras estructuras.
Por ejemplo, a nivel auditivo, en la cóclea, genera sordera neurosensorial. Y a nivel ocular, en el ojo, genera lenticono, por alteración, lenticono, por alteración de la córnea. Ahora, estas mutaciones del colágeno 4 se deben a anomalías genéticas. De la col 4A3, la col 4A4 y la col 4A5. Estas dos dan las formas autosómico recesivo y autosómico dominante, y esta da la forma ligada al X. ¿Son los únicos síndromes hereditarios? No. Hay otros. Por ejemplo, están los síndromes de la mutación de la MYH9, como el síndrome de Epstein, síndrome de Fechner. ¿Por qué se caracterizan estos? Porque también tienen afectación del riñón, la audición y los ojos. En el riñón también producen hematuria. En la audición también producen sordera neurosensorial. Pero en los ojos producen cataratas. Y típicamente tienen una característica que es la macrotrombocitopenia. O sea que tienen plaquetas bajas, pero grandes. Nunca les van a preguntar, porque son síndromes ultra raros. El que sí les van a preguntar es el de algo. Ese lo tienen que saber bien. A ver, ¿qué tenemos por acá entonces? Tenemos los hallazgos clínicos iniciales de los síndromes nefríticos. Sale de síndromes nefríticos, comprenden cilindros, edemas, disuria, ¿no? ¿Qué busco? Hipertensión, hematuria, fracaso renal. Entonces, acá está, hematuria, hipertensión y, bueno, no está, pero es la que más se acerca. Porque si evaluamos individualmente cada una de las otras opciones, los cilindros serios son de grasa, más del síndrome nefrótico. La hiponatremia no es una característica destacable. Los cilindros granulomatosos, granulosos son sugestivos de lesión tubular. La proteinuria masiva es típica del síndrome nefrótico. Y los cilindros leucocitarios, aunque pueden aparecer en el síndrome nefrítico, como triada no son especialmente orientativos, ¿no? El que más se aproxima a estas opciones es el que tiene 2 de 3. Hipertensión, hematuria y falta fracaso renal. Sobre todo porque los cilindros eritrocitarios sugieren que la hematuria es glomerular. Dice, niño de 6 años con antecedente de faringitis a repetición acude por presentar cefalea y presión de 120/90. Claro que para un adulto esto podría ser normal, para un paciente pediátrico esto constituye una hipertensión. Edemas, escaso volumen urinario, o sea, sospecha de falla renal. Si tiene hipertensión, falla renal y edemas, esto parece un síndrome nefrítico. Sobre todo porque el antecedente infeccioso nos hace sospechar de las etiologías más frecuentes, las postinfecciosas. Dice, el síndrome manifestado por hematuria, proteinuria, hipertensión y oliguria, de estos, ¿cuáles constituyen una triada? Hematuria, hipertensión y oliguria, o sea, falla renal, constituyen una triada para el síndrome nefrítico. Porque, ¿qué son los demás? Síndrome nefrótico es proteinuria, hipoalbuminemia, edemas.
El síndrome neoplásico comienza por tener una neoplasia. No hay. Y el síndrome patorrenal es un diagnóstico de exclusión, que es en el contexto de una cirrosis hacer una falla renal. Que tu falla renal fracase a prueba terapéutica con albúmina 48 horas. Y que además no tengas otro diagnóstico. Entonces, una AKI en cirrosis con fracaso de la prueba terapéutica, albúmina 48 horas, sin otra etiología, eso es un síndrome patorrenal. El síndrome constitucional está caracterizado por la pérdida de peso y masa muscular, que nada tiene que ver con las características de la pregunta. ¿Qué más tenemos? Dice, varón de 23 años, ya no es niño, ahora vamos con las de los adultos, que presenta desde hace 5 años hematuria recurrente, con historia de hematurias recurrentes. Tras infecciones respiratorias que tienen componente infeccioso, ya no es pediátrico para posinfeccioso. Los adultos, sobre todo en zonas de Asia y Europa, con las posinfecciosas suelen orientar las preguntas a patología por IgA, con hipertensión, con creatinina pues, normal, sin otras alteraciones. Hematuria, glomerular, porque es dismórfica. La proteinuria está presente, pero no es significativa, no lleva el gramo, menos es rango nefrótico, no llega al 3.5. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ante un paciente con proteinuria y hematuria, con componente glomerular e hipertensión, es que esté ante un síndrome nefrítico. De los nefríticos planteados, ¿cuál cursa con posinfecciosas? Las por IgA. Preescolar de 5 años. Antecedente de faringitis hace 2 semanas. Población pediátrica que te plantean infección, siempre hay que tener pendiente las posinfecciosas, postestreptocócicas. Y tiene el lapso cronológico esperado. Madre refiere que presenta orina rojiza, o sea, hematuria hasta demostrar lo contrario. Que tiene oliguria, fracaso renal hasta demostrar lo contrario. Y que está afebril e hipertenso, que tiene hipertensión, falla renal y hematuria, tiene un síndrome nefrítico. Es el grupo y tiene la historia para posinfecciosa, es el grupo y tiene la historia. Si tenemos una posinfecciosa, la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, en la glomerulonefritis postestreptocócica, el manejo es el etiológico, o sea, acabar con la fuente, la respuesta mímica a la infección. Como esta suele, al momento de presentar la clínica, ya haber desaparecido, porque el paciente ya tuvo la infección que muchas veces ya resolvió, y los inmunocomplejos ya se depositaron, ya injuriaron, el tratamiento no es tanto a inmunosuprimirlo, sino más bien es a controlar lo que ya se injurió, para dar tiempo al órgano a que recupere función, porque es una lesión transitoria. Ocurrió la injuria, ocurrió la exposición, aparece la injuria, desapareció la infección, desaparecerá la injuria, así de sencillo, porque ya desapareció la causa, solamente hay que darle tiempo. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Soporte. ¿Y qué soporte? Es tratar complicaciones. Si el paciente hace aquí, hace hipertensión y hace edemas, porque la hipertensión es porque la sobrecarga de líquidos, pues yo trato esto. Aseguro perfusión, evitando nefrotóxicos. Si tiene componente hemodinámico lo trato, este paciente no tiene. Manejo hipertensión con antihipertensivos. Si está sobrecargado, lo descargo con diuréticos. Y si el paciente concomitantemente presenta la infección todavía, entonces le doy curso antibiótico, porque este es el culpable. Entonces hay que asegurarnos que ya no esté. Como ya les mencionaba, la mayoría de veces no está. La gran mayoría de veces los cultivos salen negativos. Lo único que sale positivo son los signos de que estuvo. El ASLO, el anti-DNA B, DNA B, estos sí salen positivos.
Entonces, en este paciente queríamos manejar los tóxicos, los antihipertensivos, diuréticos y si hay signos de infección, darle antibióticos. Transfusión de sangre, no hablan de anemia, cayoxalate, no hablan de hipercalemia, albúmina, no es parte de tratamiento de una cosa en particular, más que reposición de volumen con restricción de líquidos. Los antibióticos y los antihipertensivos pueden ser una opción. Citostáticos o antibióticos. Y la dieta hiposódica y corticoide. Decíamos que los corticoides no son parte del tratamiento. Aquí lo más factible es darle curso a las complicaciones, a los antihipertensivos y los antibióticos. Estos son antineoplásicos, perdón. Con respecto al síndrome nefrítico, marque la alternativa incorrecta. ¿Cursan con hematuria? Sí. ¿La causa más frecuente en niños es la posinfecciosa? Sí. ¿Cursan con hipertensión? También. ¿Pueden llevar a la falla renal? Sí. ¿Cursan con proteinuria en rango nefrótico? No, porque no son síndrome nefrótico. No significa que no puedan cursar, pero no es lo habitual.